queremos subir otra vez. Entonces es un proceso, y yo quiero mirarlo por el lado ese, ¿no? De que en la iglesia hay gente en el proceso de santificación. Hay que ser paciente con él, ¿vale? Entonces vamos al tema de hoy. Toma, ¿pueden coger uno, por favor? Sí. Aquí lo han engrapado mal. 6,2, primero 6,1. Es así. ¿No? ¿No? Yo lo tengo bien porque yo me lo hago yo y me lo hago uno en cada hoja. ¿Pero por qué no se va todo? Porque lo hace la Rebeca. Yo le ahorro faena y me lo hago yo para mí. Yo me asusté que por uno. Entonces, vamos a empezar por la 2. Él para él va a ser bien. No, es que esto no lo he hecho yo, ¿eh? Esto no lo hace la Rebeca. Yo me hago uno para mí y le ahorro trabajo a la Rebeca y así ya lo Se retrata a última hora. Se retrata. Además, me gusta, si a mí me gusta. Becas por sincero. Tú te los impresas aparte tú. Uno en cada vez, sí. Hombre, yo en mi ordenador también lo tengo conectado a la impresora. No, seamos justos con Carles que se mata por ahorrado hojas y me lo merezco, ¿a que sí? Viene, pone la mesa, el proyector y todo eso. Se puede equivocar también. Pero está en el proceso. Está en el proceso. ¿Eso es el proceso de equivocarme? No. Me seguiré equivocando. Equivocarme menos, sí. Bueno, vamos, dones y frutos, vamos por los dones, ¿vale? Dice. Bueno, antes de entrar los dones, Pati les ha traído aquí dones. Un regalo. Un don. Que lo pueden coger uno, pero no abrirlo. Ah, no lo podemos abrir. Para No, es para adornar. ¿Y dónde está la gracia? Adornar la mesa, La gracia está en el espíritu. Ah, qué bueno, me ha tocado uno muy bueno. Ah, ya lo veo. Es algo por lo que oro. Pati. No veo. Ah, no lo veo. Ah, no, yo lo dejo sin miedo. Uno nomás, ¿ah? Ah, pero si sobra. Pero falta. Sí. Bueno, a ver, atención, escúcheme, hermano. Miren, esto que ustedes han recibido es un regalo, y en este caso yo he elegido la forma de regalárselo, que es que al azar ustedes cojan una canastita, ¿no? Es el sistema que yo he elegido, o sea, yo lo he repartido como yo he querido, y yo he querido que lo escojan al azar, ¿no? Y ustedes cogieron. Los dones espirituales el Señor los reparte como Él quiere. O sea, nosotros ahí no tenemos mucho poder. Él quiere. Entonces, ahora sí van a abrir sus regalitos. ¿Solamente abrirlo o también lo podemos...? También pueden. ¿Sí? ¿Lo podemos comer también? Ah, vale. Saben ricos los regalitos. Los regalos. Pero digo, ah, ¿Quién les ha venido la canasta? ¿Ah? ¿Quién les ha venido la canasta? Esos dos hermanos vamos a separarlos, ¿sabes? Porque están hablando. sabiduría. ¿Quién les ha venido la canastita? Un don. Miren lo que han hecho ustedes, ¿ah? Se han comido el chocolate
sin mirar lo que les ha venido. No, yo lo he visto ya. Yo le vi tanto que le veía por abajo que veía, sin abrirlo. Y de hecho está la pastora para que no se coman como. Nos hemos comido chocolate y hemos mirado lo que Está hemos- rico, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué le ha tocado a cada uno. Empezamos por aquí. Sabiduría. ¿Dónde sabiduría? Algo por lo que bueno. ¿Vive catalán o Profecía. español? Profecía. Administrar. Administrar. Enseñanza. Enseñanza. Apóstol. Apóstol. Conocimiento. Conocimiento. Interpretación de lengua. Declaración. Discernimiento. Ayudar. Ayudar. Pastor. Pastor. Exhortación. Exhortación. Lenguas. Lengua. A mí me ha tocado evangelista. ¿Qué tal? ¿Están de acuerdo con sus dones o no? Sí, yo quiero compartir eso. Yo le he estado pidiendo al Señor por eso. ¿Cuál te tocó? Discernimiento. Y de verdad que me siento, pero elogiado de la manera más. Para mí esto es un regalo de lo mejor. Oh, my. De verdad que sí. Bueno, Lo pueden poner en su llavero. Entonces. vamos a la lectura y luego vamos comentando esto aquí, ¿vale? Dice, dones espirituales. La palabra usada en el Nuevo Testamento a referirse a los dones es carisma. Carisma es la palabra. Y está relacionada o se usa para expresar gracia. Lo que quiere decir que se debe a la gracia de Dios. Por eso que es un don, es un regalo, ¿no? Por gracia. Entonces, ¿qué es un don? Es una capacitación sobrenatural del poder de Dios sobre la vida de cada cristiano para la edificación de la iglesia. Comentarios hasta ahí. ¿Qué es un don entonces? Una capacidad que da Dios para darse. Esta capacidad que da Dios Capacidad de Dios para lucirme, para Para el servicio para a la el iglesia. aplauso. para la edificación de la iglesia. Me lo da Dios para comerme el chocolatito, Que sobre la para vida. bien, ¿ah? Que eso es la edificación propia también, ¿no? ¿Ya? Pero hay que entender que es sobrenatural. ¿Quién te la da? Está considerado. Está bien. ¿Y cuál es el objetivo principal? Edificar. Edificar, Edificación de la iglesia. edificación de la iglesia. Eso es lo que dice Pablo, que los dones han sido dados para la edificación del pueblo de Dios. Por eso que el don de lenguas, si no hay quien lo interprete, entonces no sirve. Si no hay quien interprete, entonces mejor hay que callar. Entonces, no nos funciona esto. Yo tenía aquí láminas que quería explicarles, pero hay grupos, por ejemplo, cristianos, que dicen que la época de los dones ha cesado, o algunos dones han cesado, ¿no? Entonces, ¿qué dones han cesado? Profecía. Por ejemplo, ¿qué ha cesado el don de lenguas? Sí, que la profecía y el don de lengua. El don de sanidades también o sea, todos aquellos dones que tienen que ver, digamos, con hechos milagrosos han cesado, ¿no? Pero en verdad la Biblia no nos dice que hayan cesado. Entonces, todos los dones están en vigencia. O sea, Dios puede repartir y sigue repartiendo sus dones como Él quiere. Lo que pasa es que sí hay abuso de algunos de esos dones y tenemos que tener cuidado. Entonces, hoy por hoy, mucha gente piensa que el don de lenguas es el mejor de todos los dones, porque como que te hace más espiritual, ¿no? Y a veces hay cierto orgullo por tener ese don, ¿no? Porque puedes comunicarte con Dios en un lenguaje que otros no se comunican, y ese es un abuso. Eso es un abuso, es una mala comprensión, porque los dones son dados para glorificar a Dios, son dados para edificar mi vida, no son dados para exhibirme. Entonces Pablo dice, ¿de qué vale
que yo en una batalla diese gritos que nadie comprendiese, nadie se podría preparar para la guerra, ¿no? En cambio, si tú das unas cuantas palabras, aunque sea 5, como él dice, yo prefiero hablar 5 en la iglesia que 1000 que nadie entienda, entonces todos van a ser edificados y van a entender de qué se trata. Entonces, ustedes han observado que en muchas reuniones, en muchos lugares, hay gente que tiene el don de lenguas y lo está ejercitando, pero nadie lo interpreta, entonces nadie se entera de qué se trata, de qué Dios puede estar diciendo. Y al final lo que logra es un estado, digamos, de éxtasis a veces, o de admiración de esa persona, porque Dios está hablando a través de ella, pero en realidad no queda sino como simplemente como un hecho curioso donde nadie es edificado. Entonces Dios quiere edificar las vidas. Entonces, ustedes han recibido dones espirituales. Cuando uno se convierte, todo creyente tiene por lo menos un don. Todos tenemos por lo menos un don. ¿Por qué Dios nos da ese don? Dios nos da ese don porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no es verdad? Y en nuestro cuerpo, como dice también Pablo en Corintios, todos nuestros miembros tienen una función. Y todas esas funciones son importantes. Entonces, es muy importante, es clave en la iglesia que nosotros sepamos cuál es el don que tenemos. Porque sabiendo el don que tenemos, vamos a poder ubicarnos en el lugar que el Señor tiene para nosotros. Si yo quisiera caminar con mi mano, ¿qué haría? Estaría desperdiciando mi mano y además sería imposible caminar, ¿no? Te subiría la sangre a la cabeza. Entonces, es muy importante en la iglesia que nosotros conozcamos cuál es nuestro don, porque si lo sabemos, vamos a ubicarnos en el lugar que Dios tiene para mí y donde voy a ser muy eficaz. Voy a poder hacer las cosas con agrado, con gusto y con eficacia. Y a veces las iglesias van un poco rengueando, cojeando, porque solo son unos cuantos los que sirven en la iglesia, como si solo unos cuantos tuviesen un don y todos los demás simplemente miran. A veces eso es producto del propio creyente, complacido consigo mismo y pasivo, pero a veces puede ser responsabilidad de nosotros como líderes, ¿no? Que no consideramos que todos nuestros hermanos han recibido un don de Dios y que si ellos no lo ejercen, la iglesia pierde algo. Porque le falta un dedo, porque le falta un brazo, porque le falta algo, está perdiendo algo. Entonces, tiene que haber en nosotros, ya como líderes y como iglesia, una petición, una búsqueda, ¿no? Para que realmente la iglesia completa se involucre en el servicio a Dios y entonces comienza a funcionar como cuerpo de Cristo, ¿vale? Entonces, esa capacidad es sobrenatural, o sea, no se obtiene por estudiar. Yo por estudiar no me hago evangelista. Puedo aprender herramientas para evangelizar, pero no me hago evangelista. Ahora, si yo ya tengo el don de evangelista, que Dios me lo ha dado, yo sí puedo ejercitarlo y desarrollarlo un poquito más. Eso sí es verdad. Pero, por ejemplo, no como cargo, ¿vale? No como cargo, sino como don. Si Dios no me ha dado el don de evangelista, puede ser que yo le hable a mucha gente, y de hecho, le hablo, pero noto que no se convierten. En cambio vienen otros, ¿no? Y transmiten el evangelio y logran conversiones. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Pero en cambio, ese otro que logra conversiones, cuando ya se trata de, por ejemplo, darle un sermón a la iglesia, aburre, ¿no? Porque lo vemos muy simple. Y el que evangelizaba y poquito se convertían, cuando habla a la iglesia, alimenta. ¿Por qué? Porque tiene el don. Entonces, no vayamos a poner al que tiene el don de maestro en el ministerio de evangelismo y al que es evangelista a enseñar a la iglesia, porque no es su lugar, simplemente no es su lugar. Entonces,
ahí perdemos eficacia, perdemos efectividad. Entonces yo te pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu don? ¿Lo sabes? Son tus dones. Claro, y ahí es donde lo vamos a ir. Yo hace muchos años que lo sé. Tú ya lo sabes, ¿no? Sí. Y no es el que se piensa toda la iglesia, porque todos piensan que mi don es don de servicio. Y no es. no Yo no pensaba pienso eso. eso. Don, Yo nunca he pensado. No lo digo porque entonces no lo ejercería bien. No, entonces tenemos que sacarte. Yo siempre dice que todos pueden. No quiero que me respondan aquí, Hace muchos años que lo sé. por eso. pero se los planteo, ¿vale? Porque Dios les ha dado algo especial a ustedes. Cada uno, muy especial. Por lo menos un don tienes. Y toma conciencia de eso. Que Dios te ha dado, toma conciencia, porque si lo echas a andar, va a ser muy bueno para la gloria de Dios en eso. ¿No? Para la gloria de Dios en eso. No para tu gloria, pero sí para la gloria de Dios. Va a ser muy bueno, muy efectivo. Porque es una capacidad sobrenatural. Sobrenatural. Algunos piensan, por ejemplo, que un gran catedrático universitario podría ser un gran maestro en iglesia. No necesariamente. Podría, pero no necesariamente. Es como, por ejemplo, hay personas que tienen una voz y una técnica vocal impresionante. Cuando cantan en la iglesia no pasa nada. Tú ves una buena técnica, buena voz, lo que quieras, pero No llega. no llega. Y en cambio otros que sí llegan. Y puede ser que no sean ni de conservatorio ni de nada, ¿no? Y es igual también, o sea, a veces decimos, uy, si esa persona se convirtiera, ¿cuántos convencería? ¿No? Porque es una persona elocuente y, ¿no? Y sociable. Y, uy, ¿qué va a hacer si se convierte sería? Pero no, porque lo que ahí vemos simplemente son habilidades naturales que él tiene, pero ya desarrollar el ministerio requiere capacidades espirituales que vienen de arriba, ¿no? Que tienen que llegar al corazón de las personas. Y a veces sí, pero no siempre. A veces ustedes han visto que se convierte un cantante, ya, para la iglesia, se convirtió cantante, buffy, ¿no? Y resulta que no es lo mismo en la iglesia que fuera de la iglesia, ¿no? Fuera de la iglesia era todo un boom, pero dentro de la iglesia porque no es lo mismo. Porque estamos hablando ya de un ministerio, un ministerio. Entonces no se puede transferir una cosa a la otra, porque es una capacitación sobrenatural del poder de Dios sobre la vida de cada cristiano para la edificación de la iglesia. Un don espiritual es una habilidad dada por Dios y para el servicio en el cuerpo de Cristo. Ahora, hay una diferencia entre talentos, entre tener talentos y dones, ¿no? Talentos son dados por Dios, pero no necesariamente son usados para servir el cuerpo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, Messi, ¿qué tiene? ¿Un don o un talento? Sí. ¿Perdón? Tiene talento, dice. El Messi has dicho. Sí. Y no has dicho el cristiano. Qué raro. Todos los cristianos tienen talento. Pastor, es un poco extenso, pero ¿cómo se podría o qué podría recomendar para ayudar a los hermanos a poder reconocer o entender cuál es su don? Sí. O sea, antes yo he visto, ahora último no, pero antes había como test. Conozca su don. Y te hacían un montón de preguntas. Entonces, tú ibas a marcar y al final te salía tu don, ¿no? Y bueno, yo creo que eso puede ayudar, pero al final es un ejercicio hecho por personas, ¿no? Mecánico. Sí. Sí, no es real del todo. Sí, yo en experiencia ya, yo lo que quiero decir, mira, si tú no sabes cuál es tu don, échate a servir en la iglesia en todo. En todo. Y sirviendo al Señor, tú te vas a empezar a dar cuenta que hay cosas que en las cuales sí edificas mucho a la gente. La misma gente te lo va a decir, otros lo van a notar. Y además, tú mismo te vas a sentir a gusto. O sea, con el uso, con el ejercicio, tú comienzas a encontrar tu lugar.
pero échate a servir, o sea, no hay que esperar así, que el pastor me invite, Que venga y me llame. ¿no? Sino, yo estoy aquí, desde lo más pequeño, quizás lo que nos parece más simple, más sencillo, pero empezamos a servir, y repito, eres eficaz porque edificas y además tú mismo te sientes, ¿cómo se dice? ¿Recuerda la palabra? Te sientes en tu salsa. Sí, en tu salsa. Te sientes ahí, estás bien, ¿no? Eso es lo que... Yo, por ejemplo, en mi iglesia yo tengo personas, o sea, tengo ministerios donde todavía no encuentro a alguien que tenga ese don para llevarlo adelante. Y temporalmente están otros ahí, pero les veo que no es su lugar. Se nota que no es su lugar, ¿no? Entonces hay que orar al Señor y pedir que Dios derrame dones, ¿no? Para ese ministerio en particular. Entonces, pero para notar cuál es mi don, en verdad yo tengo que empezar a servir al Señor, ¿no? Entrar en ministerios, ponerme a la orden, y Dios me va indicando, poco a poco. Y luego, repito, todos se van a dar cuenta y te lo van a decir, lo bien que haces esa labor o esa tarea, ¿no? Entonces, para mí, así es como uno puede llevar su don. No sé si de otra forma. Ahora, talentos también todos tenemos, y en cierta manera también un talento es un don, en cierta forma, una habilidad, ¿no? No a la misma naturaleza, pero si hablamos como dados desde el nacimiento, ¿quién nos lo da? Pues Dios también, ¿no? Dice acá en la comparación de los tablas, un talento es dado por Dios a través de los padres, ¿no? En cambio, un don es dado por Dios independientemente de los padres. O sea, no te viene por genética, ¿no? ¿Vale? Talento natural, dados de nacimiento. El don, obviamente dados en la conversión. Talento natural, para beneficiar a la humanidad en general. Don, para beneficiar al cuerpo de Cristo en particular. Dice, todos los cristianos reciben dones espirituales, todos. Nadie tiene todos los dones. E igualmente no hay creyentes sin dones, ¿no? Vamos a buscar Romanos 12:6. Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Que dice que tenemos diferentes dones. No hay nadie que tenga todos. Nosotros tenemos diferentes dones, ¿no? Entonces, úsese conforme a ese don que tú tienes. Si la profecía, úsese conforme a la fe. Pero úsese, por favor, que se use, dice Pablo, ¿no? 12:6. Sí. 12:4, por favor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía os es conforme a la medida de la fe. Ahí. O sí, vale. 1 Corintios 12, 8 al 11. 1 Corintios 12, el 8 al 11. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Ya está, no? Hasta ahí no, sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí al principio decía, ¿no? Que va enumerando, ¿no? Dones distintos. Ahora, mire, esto es importante. Uno puede desear un don espiritual. Sí, dice que los podemos anhelar. Procurar, ¿no? Los podemos anhelar, claro que sí. Como yo les decía, le pido a Dios que en ese ministerio en la iglesia, Dios derrame el don a alguien. Y por eso les digo, puede ser que tú entres, tú no sabes cuál es todo, pero entras a un ministerio
y tú te das cuenta que hay necesidad en ese ministerio, pero te sientes incapaz. ¿No les pasa eso, no? Sí. Y Dios te derrama el amor, y Dios te derrama la gracia, y comienzas a hacer algo tan bien para lo cual eres incapaz, ¿no? Porque frente a la necesidad te quebró el corazón y miraste a Dios y dijiste, ojalá yo pudiera ayudar aquí, y Dios te da esa gracia, ¿no? Dios te la concede, como cuando Salomón pidió sabiduría, ¿vale? Pero si tú no estás sirviendo al Señor, no palpas la necesidad, no palpas sufrimiento, no palpas dolor, si no haces algo, no hay una forma que tú anheles. A lo mejor vas a anhelar algo, pero por puro, no por utilidad, sino por no sé, por presumir de algo, Sí, no para servir a algo. Pero cuando tú entras al servicio, las cosas te comienzan a conmover muchas cosas, mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no creo que tenga un evangelista, pero un tiempo lo hice porque sentí mucha necesidad, mucha carga por una comunidad de gente que estaba sin Cristo, y no hubo conversiones, que no se ha vuelto a repetir toda mi vida, creo, pero a lo mejor no se ha apagado el don, o otra lección más, pero si no te echas a servir al Señor, no vas a anhelar los dones. Pero cuando te echas a servir a Dios, comienzas a ver tanta necesidad, tanto dolor, y Dios te da. Más adelante vamos a ver que en la Biblia hay tantas listas de dones que en verdad no se puede hablar de un grupo limitado de dones, en realidad puede haber mucho. Puede haber quien tiene el don de trabajar con divorciados, por ejemplo, aunque no está en la Biblia. Pero Dios le derrama una misericordia y una capacidad, ¿no?, para trabajar en esa área, para ayudar en esa área. Y no podemos decir, no, como no está en la Biblia, entonces eso no, tú te das cuenta que sí. Podemos quizás englobarlo dentro de la misericordia, qué sé yo, ¿no? Una especialización, vamos a llamar así. Como puede ser alguien que Dios le derrame la gracia de trabajar con niños discapacitados, por ejemplo, ¿no? Y enseñarles y ayudarles. ¿Por qué no? Dentro de eso, pero yo lo que quiero enfatizar es que tenemos que servir a Dios. Y cuando sirves a Dios, Dios va a cargar tu corazón y vas a anhelar esos dones para servirle. Entonces, dice, todos somos llamados a desear tener los dones espirituales como unidad dentro del cuerpo, no que cada uno desee este o aquel para enriquecerse el mismo. 1 Corintios 14:1, por favor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y 1 Corintios 12, del 27 al 30. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Qué es el amor? ¿No? Entonces, pero sí es lícito desearlo para bendecir y edificar. Sí es lícito. Pero ¿por qué dice ahí procurar los dones mejores? No especifica por eso. No especifica, ¿no? O sea, lo único que dice al principio es que el de profecía vendría a ser, digamos... que se esfuercen por ese, ¿no? Sobre todo que profeticéis, ¿no? Yo lo que entiendo por eso, Carlos, es esto, ¿no? O sea, si un don es para edificar, los dones mejores serían los que edifican mayor cantidad de gente. Yo lo podría entender así, pero no especificar, ¿no? O sea, aquella capacidad que hace que pueda contribuir a que mucha más gente... Lo que decías anteriormente, o sea, por eso se me venía a la cabeza, ¿no? Porque los dones mejores son los que mejor, es decir, si tú tienes más de un don, los dones mejores, procurar los dones mejores son los que
puedes desarrollar mejor, ¿no? Esos son los dones mejores porque para Dios se hace con excelencia.